Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de mercados de carteraglobal.com. Soy Julio Fernández, hoy es miércoles 30 de junio, el día en que cerramos mes, trimestre y semestre, con lo cual es un día interesante desde el punto de vista de la mano fuerte. Realmente siempre decimos, ¿no?, que a principios de cada ciclo, de cada mes, de cada trimestre, al final es donde suele haber más movimiento. No lo estamos viendo, no está siendo así ni mucho menos en estos últimos días de trimestre de junio. Seguimos teniendo muy poquita volatilidad, los precios siguen a su ritmo, con sus estructuras y tal. En Estados Unidos claramente seguimos marcando nuevos máximos históricos. Ahí tenemos el SP500, ¿no? Ayer se tocaron los 4.300, no hay reacción de ningún tipo. Seguimos con dos objetivos, un objetivo principal en 4.320, uno secundario por la zona de 4.310, que coincidiría con el 261.8 de extensión del tramito que estamos considerando como impulsivo de onda 3. La 4 no se ha visto todavía, pero mientras estemos por encima del precio de apertura semanal, vamos a seguir manteniendo esa predisposición alcista. Otra cosa será que se pierda la apertura semanal, entonces sí que podríamos empezar ya de nuevo, una vez más, a buscar esa posible onda 4 que nos permita a continuación dar el último arreoncillo alcista. Eso en el SP500. En el Nasdaq se siguen consiguiendo objetivos intermedios. Ahí vemos cómo en el día de ayer se alcanzó, se llegó al 14.600, ese era el punto que habíamos señalado como posible o siguiente objetivo para el día de ayer. Estamos por encima de 14.478, mantenemos la predisposición alcista, ahí no hay ninguna duda al respecto. Y todo esto sí, seguimos subiendo. Tenemos una estructura que podría ser interesante. 1, 2, el 3 ahí en el 161.8, que es donde está el precio en este momento. Incluso la 4 podría llegar de nuevo a 14.478 y a partir de ahí ver movimiento de continuidad. Bueno, hay que decir que mientras estemos por encima de este nivel, 14.478, la predisposición va a ser alcista, pero podría quedarnos esa estructurita, esa corrección para seguir subiendo. Hoy nos estaremos fijando sobre todo en el precio de apertura diario, estructuras de muy corto plazo, donde están los puntos de reversión y tal, por si se pudiese aprovechar esa circunstancia. En cuanto a Europa, no hay mucha novedad, seguimos en el DAX en esa zona de lateralización. Ayer sí tuvimos un movimiento alcista interesante, ya lo estuvimos comentando en el día de ayer, cómo se alcanzaron los objetivos, el objetivo principal y la extensión. Fue llegar a la extensión. La extensión la fijamos en base al criterio de igualdad, ya que esto de aquí no parecía, o nos parecía, mejor dicho, un movimiento correctivo, pues a continuación el siguiente al 100, ¿no? Esa era la extensión. Había un objetivo principal un poquito por debajo, 15.700. Ahí se acabó, ¿no? Ahí se acabó lo que se daba en el día de ayer, se llegó a 15.750 y el precio frenó. Seguimos en líneas generales dentro de ese movimiento de lateralización entre 15.780 y 15.435. Parece que está sobre todo lo que sería el DAX, Eurostoxx y tal. Parece que estamos esperando un poquito lo que es la apertura de mañana, apertura mensual, apertura trimestral, y a partir de ahí tendremos herramientas interesantes para trabajar, para seguir trabajando. Mientras tanto, realmente las estructuras cambian poco.
Sí que es cierto, esto decíamos que si esto puede... Ayer se nos complicó un poquito la historia, ¿no? Porque claro, ese 100, A, B, C, y eso donde lo encajamos, ¿no? Eso no hay donde encajarlo. Sí que podría ser 1, 2, que todo esto fuese 3, que la 4 nos llegase hasta aquí, y esto es el inicio de 5. Ahí podríamos tener esa estructura. Se podría trabajar con ella. ¿Vale? Teniendo en cuenta que sería impulsiva. Estaríamos en 5 onditas y tal. Habría que estar pendientes del corte de la línea 2-4. ¿Vale? Y claro, aquí lo que tenemos que ver es qué continuidad va a tener esto hacia arriba, porque si es impulso, puede ser un impulso en A, B, C, o puede ser un impulso en 1, 2, 3, ¿vale? Pero es que ese es uno de los escenarios posibles. Ahí todavía siguen abiertos otras posibilidades, ¿no? Estamos en zona de lateralización, pero ya empezamos a tener posibles herramientas estructurales para trabajar, ¿no? Vamos a ir trabajando con esta, a ver qué tal nos va. Veremos si el precio puede corregir un poquito más. Lógicamente, lo primero que tendremos que ver es si ha terminado ese movimiento, porque esto podría parecer que es un 3, un 4, un 5, ¿vale? Entonces, claro, hasta que no termine ese movimiento no podremos calibrar la continuidad bajista, ¿no? Esa corrección de ese movimiento. El DAX sigue estando en ese movimiento correctivo, menos claro. Pasamos al IBEX. El IBEX sí tenemos una estructura identificada, 1, 2, 3, 4, 5. Lo que estamos es pendientes de ver finalización de esa onda 5. En principio tiene un objetivo por mediciones en 8800. Estamos muy cerquita ya de los mínimos de ayer. Fijaros que en ningún momento, ayer se intentó por 2 ocasiones recuperar el 8947 SOR anual, no lo ha conseguido. Ese sería la primera evidencia de que aquí podría haber terminado algo. De momento se mantiene claramente por debajo, ¿no? Así que predisposición bajista mientras estemos por debajo de este nivel. Hay ahí objetivo primario 8800, otro intermedio en 8873. Ese 8873 creo recordar que era un mensual. El mensual pues le queda el telediario de hoy, mañana caduca, ¿vale? Con respecto al eurodólar, bueno, pues parece, en un principio podría parecer que evoluciona favorablemente, pero las estructuras empiezan a dañarse, aquí empezamos a ver solapamientos y tal y cual, y no habría que obviar la posibilidad de que todo esto sea una onda A, una onda B. Entonces, claro, ¿qué hacemos ahora? Pues podemos seguir con la predisposición bajista, pero siempre y cuando estemos por debajo del precio de apertura semanal. Si se recupera el precio de apertura semanal, ahí empezamos a tener mucha probabilidad de que esto sea una B y no sea un impulso para abajo. Ayer comentábamos con los compañeros, esto nos vino bastante bien, el movimiento ese, el impulsito bajista nos vino bastante bien, pero a continuación hemos rebotado más de lo debido para que las estructuras se mantengan intactas, ¿no? Ya estamos aquí con solapamientos y tal, 1, 2, 3, 4 solape, nos puede quedar alguna estructura abierta, 1, 2, que todo esto sea un 3, pero como digo, si vemos que se recupera el precio de apertura semanal, ahí habría que empezar a dar por perdida esa posibilidad de ondita 5 para abajo, y quedaría abierta esa posible B, C y después sí, siguiente movimiento. Muy bien, pues de momento esto es todo. A las 11:30 haremos en carteraglobal.com, tendremos la actualización de cómo va la mañana, y dentro de una hora, 9:30 aproximadamente, volvemos en directo con el Trading Room del Club de Bolsa. Muchas gracias, seguimos.